Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad de Salud les doy la bienvenida a, a esta serie de 3 seminarios que conjuntamente con KM estamos organizando en torno a un tema que me parece que es muy atractivo para todos. En el campo de la evaluación de las tecnologías sanitarias, que fue un campo básicamente y predominantemente manejado por un enfoque económico. Desde hace bastante tiempo se ha agregado eh, un número de visiones, entre ellas básicamente la visión de los pacientes respecto a lo que significa el valor del medicamento. Y esto difiere en los distintos contextos geográficos, políticos, sociales de cada uno de los países. Creemos muy importante este tema como marco de discusión en Argentina para poder generar las condiciones de que la innovación se pueda incorporar a las prestaciones de los sistemas de salud en la forma más transparente y además permitiendo la sostenibilidad de los mismos. A lo largo de estas 3 sesiones vamos a tener hoy, por ejemplo, la presentación de un importante documento sobre el valor del medicamento, el próximo, y además vamos a tener la palabra de los productores y la palabra y la visión de 2 destacados economistas sobre este tema. El miércoles próximo vamos a tener el placer de escuchar opiniones de expertos en el tema de evaluación de tecnologías sanitarias y de los reguladores respecto de esta situación, también la opinión de los pacientes. Y en la última jornada vamos a tener el enfoque desde uno de los países de la Unión Europea, desde España, en la palabra del doctor José Manuel Freire, y después de eso vamos a tener una exposición sobre cuáles son las perspectivas de futuro para este enfoque en nuestro país. Así que, sin más, vamos a iniciar la jornada de hoy eh, presentando este documento de tanto valor que les planteo, que es el valor del medicamento desde una perspectiva social en Argentina y los países de su entorno, un trabajo realizado por la Fundación Weber, y justamente tenemos a su presidente, el doctor Álvaro Hidalgo, que es quien nos va a hacer esta presentación. Álvaro es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Castilla-La Mancha, es allí profesor titular y un investigador muy importante en este tema, y le vamos a pedir entonces a Álvaro que nos haga un comentario sobre este muy importante documento. Álvaro. Pues muchísimas gracias, Rubén, muchísimas gracias a iSalud y a KM por invitarme a participar en el seminario. Para mí es un placer estar con todos ustedes y, bueno, y contextualizar un poco lo que fue el informe Weber, que, bueno, pues gracias al interés y a la colaboración de KM pudimos llevar a cabo junto con prestigiosos investigadores locales y expertos en la economía de la salud. Me van a permitir que comparta mi pantalla, espero que la puedan ver. Y como les decía, lo que voy a hacer básicamente es contextualizar lo que es el informe Weber y un poco también dar unas pinceladas de lo que sería la Fundación Weber. Ahora. Bien, pues en Weber, en la Fundación Weber nos dedicamos sobre todo a trabajar aspectos relacionados con la economía de la salud, con la farmacoeconomía y con la evaluación económica de tecnologías sanitarias desde un punto de vista amplio, teniendo en cuenta siempre un poco acercar la perspectiva social, es decir, intentar trabajar siempre para incorporar no solamente la visión del pagador sanitario, sino algo que creemos también muy importante, la visión de otros actores, como pueden ser
la industria, los pacientes, los profesionales sanitarios y tener una visión un poco más holística de todo lo que se refiere a lo que es la evaluación de tecnologías sanitarias y considerar lo que es el gasto en asistencia sanitaria como un gasto de inversión y, por lo tanto, con un retorno social más que con un mero gasto de consumo. El antecedente del informe que hicimos para Argentina fue un informe que nos encargó Farmaindustria, el valor medicamento desde una perspectiva social, que en el año 2018 bueno, pues recibió un premio de una publicación muy prestigiosa de divulgación aquí en España, el Diario Médico. En el año 2016 la Fundación había conseguido otra mención, otro premio por precisamente el retorno social de la asistencia sanitaria en psoriasis. El informe que, como digo, ha sido un poco el precursor y el que sirvió de base para luego poder aplicarlo a Argentina, lo estamos ahora mismo, lo acabamos de terminar, la siguiente edición, la actualización, y esta vez lo vamos a publicar no solamente en castellano, sino también en inglés dentro espero que a lo largo del primer Q1 del año 2021. Con respecto a los trabajos que hacemos en la Fundación Weber, como decía, nos importa todo lo que tiene que ver con las nuevas terapias. En ese sentido, acabamos de trabajar sobre un think tank sobre terapias avanzadas, en concreto sobre los CAR-T, con todos los retos que supone los CAR-T a la hora de no solamente de incorporar una innovación, una terapia génica a un sistema nacional de salud como español, sino los retos desde el punto de vista de organización del propio sistema nacional de salud, de formación de los profesionales sanitarios y de desafío también para atender a los pacientes en los desplazamientos desde su comunidad o desde su residencia hacia los centros de referencia donde son tratados. También hemos trabajado en foco sobre enfermedades raras con la revista New Rare, y ahora también estamos llevando a cabo un think tank sobre lo que serían las nuevas fórmulas de financiación y de acceso a medicamentos huérfanos. En cuanto a metodología de evaluación económica, nos preocupa mucho, como he dicho antes, y está reflejado también en el informe, todo lo que tiene que ver con la incorporación del valor social. En este sentido, hemos realizado 2 manuales con economistas de la salud y con decisores españoles sobre el método ROI en evaluación económica de intervenciones sanitarias y sobre otro método complementario a la evaluación económica, como es el análisis de deseo multicriterio, que cada vez está teniendo una mayor utilización en el mundo, por ejemplo, de las enfermedades oncohematológicas o los medicamentos huérfanos. También nos preocupa todo lo que tiene que ver con la financiación y la definición de la innovación y cómo se financia en los países desarrollados. Y otro de los aspectos que también son ejes centrales de la Fundación son todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. En ese sentido, el aspecto de la incorporación de los biosimilares y de los medicamentos genéricos en el Sistema Nacional de Salud español creemos que es una herramienta clave, así como la desinversión, para poder generar ahorros que permitan ir incorporando la innovación de todo lo que va a venir en el futuro. En cuanto al informe, por centrarnos más en lo que es la presentación, tendríamos 2 objetivos. El primero de ellos era dar una visión general sobre los 3 ejes del valor del medicamento, que es el valor económico que presenta el medicamento, el valor clínico y el valor social en la Argentina y en los países de su entorno. Y el objetivo secundario era sintetizar parte de la extensa evidencia científica publicada en la literatura reciente para mostrar ejemplos que estuviesen contrastados desde el punto de vista de una evidencia rigurosa para cuantificar este valor económico, clínico y social por parte del medicamento. Para ello, hicimos una revisión narrativa de la literatura, analizamos la evidencia publicada hasta el año 2019 y analizamos no solamente artículos científicos, sino también fuentes de literatura gris y bases de datos oficiales. Para nosotros fue imprescindible y todo un honor poder trabajar con prestigiosos economistas de la salud argentinos, como Natalia, que está aquí con nosotros, y otros
otros economistas, y también aspectos relacionados con las fuentes de información. Repasamos, como os dije, artículos científicos, fuentes de literaturas GRIPS, también algo muy importante fue la encuesta de KM que hizo a sus asociados para poder cuantificar el valor económico. Creo que esto también tuvo un alto valor añadido para poder cuantificar de forma externa a los propios asociados de KM ese valor económico, con lo cual le da un plus, yo creo que muy importante a este capítulo, y todo lo que tiene que ver también con bases de datos oficiales y legislación. Así, en los capítulos centrales del trabajo se articulan en cinco capítulos, que son el valor de la innovación farmacéutica, en donde se define qué es esta innovación farmacéutica y cómo son las distintas vías en las que aporta valor. En el segundo aspecto nos centramos en la contribución económica directa de la industria farmacéutica a la economía argentina. El tercero, que yo para mí creo que es uno de los más importantes, que es la razón de ser de la innovación sanitaria, que es la mejora en los resultados en salud, tanto en términos de supervivencia como en reducción de síntomas, efectos adversos y en calidad de vida. Y luego un elemento clave, muchas veces solamente nos centramos en el precio de la innovación, pero no tenemos en cuenta otros ahorros que esta innovación genera, es decir, el tener medicamentos eficientes y eficaces para muchos problemas de salud, lo que hace es que se generen ahorros en costes directos, es decir, en reducir intervenciones quirúrgicas, en reducir visitas a hospitales, a urgencias, a atención primaria, a monitorización, y también en ganar una mayor autonomía por parte de los pacientes, y esto implica tener una mejora en la calidad de vida y una reducción en los cuidados informales y también en los días de ausentismo laboral o muerte prematura por enfermedad, lo que hace que se reduzcan los costes indirectos. En este sentido, creemos muy importante desde la Fundación Weber enfatizar la perspectiva social a la hora de valorar la innovación y los medicamentos en concreto. En ese sentido, creemos que cuantificar estos ahorros de costos directos e indirectos es muy importante y es lo que se refleja en el capítulo 4. Y en el apartado número 5 tenemos en cuenta los aspectos regulatorios relevantes para el acceso de la innovación. Y un aspecto que creo que es también muy importante en lo que es la edición digital del informe es que se puede acceder a lo que serían las fichas de toda la evidencia que se ha recogido en el informe, que se referencia, y si uno quiere ver de dónde se ha sacado el dato, de dónde se ha sacado esa afirmación, puede tener un resumen del artículo con un resumen crítico que valora la calidad del mismo y la posibilidad de acceder a la fuente primaria en el documento. Y creo que esto es algo de mucho valor, sobre todo para aquellos investigadores y para la gente que se forma en economía de la salud. En el informe se utilizan y se citan ejemplos ilustrativos de muchas patologías, como puede ser, por ejemplo, el cáncer, la diabetes, la EPOC, el asma, y otras más específicas que a lo mejor en el informe de farmaindustria no tendrían sentido, como la malaria, la tuberculosis, el Chagas o el dengue. Perdón. Al final, las conclusiones del informe se centran en los tres pilares que he comentado anteriormente: la contribución económica, que es la aportación del sector farma en términos de empleo, valor añadido y +D, calidad del empleo que tiene, y también la tasa de feminización de este empleo también es muy importante, la aportación al comercio exterior y la aportación fiscal del sector, que se recogerá más adelante. Y luego un elemento fundamental, no solamente tiene importancia la aportación directa del sector, sino también la aportación indirecta. El valor clínico, con respecto a lo que sería la aportación de los medicamentos, como he señalado antes, en términos de una mayor esperanza y calidad de vida y la reducción de la mortalidad, la progresión de la enfermedad y la paliación de síntomas, y el ahorro de costes directos e indirectos que tienen algunos medicamentos para generar menor presión asistencial, menor utilización de recursos, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista social. Y esto es un poco la introducción al informe.
Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias por tu exposición. Les quiero comentar a todos que van a tener acceso a el informe que Álvaro acaba de presentar. En unos minutos más, en las exposiciones que van a escuchar, les van a trasladar el link a través del cual van a poder acceder a él. Bueno, además, comentarles, como lo acabo de hacer a través del chat, que todos aquellos que tengan preguntas, tanto para Álvaro Hidalgo como para los próximos expositores, las pueden ir colocando en el chat y las vamos a realizar en su totalidad al finalizar las exposiciones. Bueno, en esta segunda parte, ahora que hemos visto en qué consiste el informe, vamos a tener la palabra de la industria y vamos a invitar al licenciado Fernando Giannoni, que es el director de Asuntos Externos de KM, y a la doctora Susana Baldini, que es la directora médica de KM, para que ellos nos den la perspectiva de su visión del valor del medicamento desde el punto de vista de la industria. Bueno, muchas gracias Rubén, muchas gracias a Isalú por organizar este evento y bueno, bienvenidos a todos los que se conectaron. Bueno, para dar un poco de perspectiva antes de entrar en los aspectos más jugosos del informe, de qué hablamos cuando hablamos del valor del medicamento desde una perspectiva social, empecemos primero por presentar a KM. KM es la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, nuclea a 44 laboratorios que tienen una característica en común, que son los laboratorios que desarrollan medicamentos innovadores, ¿no? Muchas de estas firmas están actualmente abocadas a la investigación y desarrollo para tratamientos y vacunas para el COVID, y bueno, están teniendo, como ustedes ven, bastante exposición en los medios. Es una cámara que fue la cámara pionera en Argentina, tiene más de 95 años en el país, y muchas de estas empresas tienen más de 100 años en el país, ¿no? Vamos a dar un poquito de contexto entonces al informe. ¿Qué es la innovación farmacéutica o de qué hablamos cuando hablamos de innovación farmacéutica? La mayoría de los sistemas sanitarios en el mundo enfrentan distintos desafíos, ¿no? Que se fueron dando por cambios, ¿no? Primero un envejecimiento poblacional, un cambio en la demografía, sobre todo más acentuada en los países desarrollados. La gente vive más, esto ha también generado una mayor prevalencia de enfermedades crónicas. También tenemos un avance exponencial de la medicina, ¿no? Vamos a ver cuando repasemos el capítulo 3 cómo se han ido abordando distintas patologías y cómo se han desarrollado innovaciones para dar solución al tratamiento de estas patologías. Muchas patologías que eran mortales actualmente son crónicas, algunas patologías que eran mortales tienen tasas de cura arriba del 95%. Bueno, y estamos viendo ahora con esta tragedia que estamos enfrentando, con esta pandemia global, qué importante es seguir innovando, ¿no? Y desarrollando tratamientos. También esto ha generado un desafío para los sistemas sanitarios desde el punto de vista presupuestario, porque hay un aumento creciente de la inversión en recursos, también hay un aumento creciente de inversión en el desarrollo de los nuevos medicamentos, y ya lo vamos a ver, y plantea un interrogante respecto de la sostenibilidad del sistema de salud, ¿no? Que creo que es un desafío que tenemos que enfrentar todos los actores en estos debates y discusiones que están orientados sobre todo a formular interrogantes y encontrar soluciones. Si vamos a la siguiente, creo que si analizamos los medicamentos, lo podemos analizar desde un punto de vista clínico-terapéutico, digamos, los beneficios que generan para los pacientes. Los medicamentos innovadores hacen que las personas vivan más y con una mayor calidad de vida. También para el sistema sanitario, digamos, tenemos una inversión a veces inicial mayor, pero como vemos o como vamos a ver y se refleja en el informe, también los medicamentos innovadores pueden generar ahorros de costos directos e indirectos, tanto para el sistema sanitario, y también generar un aumento de la productividad de las personas que se mantengan sanas, ¿no? Esto es el aspecto más social, ¿no?
que es el impacto indirecto de los medicamentos. Y también la industria en general tiene un impacto en la economía de los distintos países, y ya vamos a ver un slide con el impacto que los asociados de KM tienen en Argentina. Si vamos a la siguiente. Como mencionaba Álvaro, hay una tendencia global que es creciente de empezar a analizar los medicamentos desde un punto de vista holístico, con criterios de evaluación multicriterio, ¿no? Analizando no solamente los distintos aspectos terapéuticos y clínicos de los medicamentos, que los ven reflejados en los círculos azul claro, sino también con los ahorros o liberación de recursos directos, indirectos, la mejora de la productividad laboral, y no solamente para el paciente, sino también para las personas que constituyen el entorno de un paciente, que muchas veces en muchas patologías terminan abocados al cuidado de este paciente que sufre una enfermedad particular. Entonces este es un criterio que creo que es importante, y sobre todo para determinados tipos de drogas, tener una metodología de evaluación multicriterio. Desde el punto de vista del desarrollador del medicamento, se presentan dos factores, ¿no? Primero, se está tornando más difícil y costoso innovar con la incorporación de las nuevas tecnologías, los medicamentos biológicos, las terapias de avanzada. Hay un costo creciente de la I+D, que ahora lo vamos a ver, y también porque se trata de nuevas tecnologías, hay procesos regulatorios que son más complejos, ¿no? También es el factor de riesgo de la innovación es algo a tener en cuenta. Hay una menor tasa de éxito en las innovaciones, lo vamos a ver luego en detalle. Hay limitaciones en los presupuestos de los distintos países para que esa innovación acceda finalmente y llegue a los pacientes, y existen entornos inciertos desde el punto de vista de la propiedad intelectual o de la protección y el fomento de la innovación. Desde el punto de vista del desarrollo, para rápidamente pasar por algunos factores que tienen que ver con cuánto demora desarrollar los medicamentos. Bueno, el proceso de desarrollo de un medicamento puede demorar entre 9 y 15 años, empieza con análisis de las patologías que se pretenden atacar, a toda una etapa de discovery, y donde se analiza a fondo esta patología o esta enfermedad, toda una investigación preclínica en laboratorio y con animales, después las distintas fases de ensayos clínicos en humanos, y de todo esto, de este proceso, que es un proceso largo, se empieza investigando un número elevado de compuestos, y finalmente lo que llega al mercado es uno. Quizás el mejor ejemplo lo podemos tener con lo que estamos viendo ahora con la vacuna, que hay más de 190 vacunas en desarrollo, y posiblemente podamos tener 2 o 3 vacunas finalmente que lleguen al mercado, ¿no? Una vez aprobado, empieza la fase de farmacovigilancia, que es la fase 4, con lo cual todo el proceso del medicamento es continuo, ¿no? Entonces es un proceso largo. El segundo factor, que lo muestra la siguiente slide, es el costo. Digamos, el costo promedio para el desarrollo de una nueva molécula en el año 1979 era alrededor de $200 millones. Actualmente la inversión necesaria en I+D para desarrollar y lanzar al mercado una nueva molécula se evalúa en promedio en $2.500 millones. Estos son datos del año 2014. Entonces se ha incrementado mucho la inversión necesaria para el desarrollo de una nueva molécula. También, como mencionaba, es un proceso riesgoso. Solo 1 de cada 5 medicamentos que se lanzan al mercado generan ingresos suficientes para superar los costos medios de I+D. La tasa de éxito es baja, está alrededor de un 0,6%, si consideramos todos los procesos de I+D, y de las miles de moléculas que se investigan, si tomamos las 2 principales agencias, EMA y FDA, tenemos un promedio de aprobación de 50 moléculas anuales, ¿no? Entonces este es otro factor que también tenemos que considerar. El capítulo 2 del informe resume, en función de la encuesta con todos los asociados de KM, cuál fue el aporte económico de la industria para Argentina, ¿no? Los asociados de KM generan
11.300 empleos de forma directa, son empleos que tienen paridad de género, el 49.7% del total de los empleos son mujeres. Si eso lo trasladamos a puestos directivos, se mantiene la paridad de género en todo lo que son puestos gerenciales y de dirección, y en algunos sectores, por ejemplo en I+D, este porcentaje llega hasta el 71%, ¿no? Sin embargo, quizás el aporte más importante de la industria está puesto en la investigación y desarrollo. Es el sector número 1, de acuerdo al MinSIT, en inversión privada para investigación y desarrollo, con un 28% del total de lo que se invierte en investigación y desarrollo en Argentina. Los asociados de la Cámara representan el 98% de los protocolos de investigación clínica que aprueba el ANMAT, y esto representa anualmente unos 276 millones de dólares. Nosotros estamos trabajando con los distintos actores del sistema para tratar de aumentar la inversión en investigación clínica en Argentina, dado que creemos que Argentina tiene todas las condiciones estructurales para, como se está viendo ahora con tratamientos para el COVID y con vacunas, para desarrollar investigación clínica en Argentina, y pensamos que esta inversión en investigación clínica se puede multiplicar, ¿no? Lo cual sería una muy buena herramienta post-pandemia para generar el crecimiento económico que tanto necesitamos, ¿no? Tenemos 4.700 millones de dólares en ventas, si tomamos el total de los asociados de KM, y se pagaron en el año 2019 958 millones de dólares en impuestos, ¿no? Entonces esto es un poco, resume el aporte económico de la industria de la innovación farmacéutica para Argentina. Si vamos al siguiente slide, creo que acá resumimos un poco, volvemos a cómo empezamos, ¿no? ¿Cuál es el desafío común que tenemos todos los actores del sistema? Bueno, tener sistemas que incentiven la innovación, ¿no? Estamos viendo qué importante es tener plataformas y empresas y organizaciones listas para enfrentar los desafíos sanitarios que se pueden presentar. Lo estamos viendo claramente ahora con el COVID. Pero a la vez tenemos que asegurar el acceso a estos tratamientos, ¿no? De nada sirve tener innovación si no se logra que esta innovación, los pacientes accedan a esta innovación, a los últimos tratamientos, y lo hagan de forma equitativa. Y por último, y no menos importante, también tenemos que pensar mecanismos para salvaguardar la sostenibilidad del sistema, ¿no? Tampoco de nada sirve tener innovaciones si los sistemas sanitarios colapsan, ¿no? Yo creo que es un desafío que tenemos entre todos de buscar todos los mecanismos que nos permitan encontrar las eficiencias y los procesos adecuados para que esta innovación llegue a los distintos países, para que los pacientes accedan a ella y lo hagan de forma equitativa en un marco de sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Le pasamos entonces la palabra a la doctora Susana Baldini, la directora médica de KM. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a seguir comentando sobre los resultados en salud del informe Weber. Y en este caso quiero hacer una aclaración. El capítulo del informe Weber que trata específicamente sobre los resultados en salud son más de 100 páginas. En este caso vamos a tratar de hacer un breve resumen sucinto. Son 8 diapositivas que vamos a compartir, pero la idea es ilustrar esa contribución que todos sabemos que existe. Seguramente nadie puede afirmar que los medicamentos no contribuyen a resultados en salud, sino que todos lo saben, pero es ponerlo un poco en números, dar una idea de la magnitud de esta contribución. Existen otras contribuciones que queremos mencionar de todas maneras y son no farmacológicas y que por supuesto todo Estado tiene en agenda y son muy importantes para la población: saneamiento, mejoras socioeconómicas, educación y demás, pero en este caso nos vamos a centrar en las farmacológicas. Acá, como vemos en la diapositiva, nos vamos a dirigir a dos aristas: a la esperanza de vida y a la mortalidad, particularmente a lo que es evitar la mortalidad prematura. Nosotros tenemos que desde los años 60 hasta el 2018
se produjo un incremento importante, el 18%, estos son casi 12 años de aumento en la esperanza de vida localmente en Argentina. Para el 2040 esperamos un aumento aún, todavía más años, de un 8% alrededor. Sabemos que esto no es infinito, que son resultados que van mesetados, pero cuando estudiamos cuántos son responsables los medicamentos, cuánto contribuyen los medicamentos a los aumentos de esperanza de vida, vemos que internacionalmente redondean un 40% en su contribución. Cuando nos referimos a lo que es mortalidad prematura, vemos que entre el 2003 y el 2013 los medicamentos redujeron mortalidades prematuras en un 6.5% en menores de 70 años. Y cuando vamos al periodo del 2000 al 2013, podemos notar que 148 millones de muertes prematuras fueron evitadas. Esto es casi un poco más de la mitad, un 53% de las muertes prematuras evitadas en ese periodo. Cuando vemos, ahora que estamos en medio de una pandemia mundial, por ahí es bueno retrotraerse a lo que fue la epidemia, que sigue siendo hoy por hoy considerada por la OMS una epidemia, el HIV-Sida, que en su momento los pacientes debutaban con el síndrome de inmunodeficiencia y fallecían. Se tardó, por características biológicas de la enfermedad, en identificar el agente etiológico, era prácticamente una sentencia de muerte. Esta enfermedad, hoy por hoy, es una enfermedad crónica. En el periodo del 2004 al 2018 se produjo una reducción de las muertes del 55%. Estos pacientes hoy tienen una expectativa de vida prácticamente bien tratados, con adherencia y todo, prácticamente similar a la de un paciente que no tiene HIV. Obviamente se lista dentro de las enfermedades crónicas, tiene consideraciones médicas, pero no es lo mismo que había sido en un principio. Entre el 95 y el 2015 evitaron las terapias antirretrovirales 9.5 millones de muertes, y hasta el 2030 se piensa que van a evitar unas 25.5% más. Estos son todos datos, hay una base muy comprensiva en ONU-SIDA, donde se contribuyen con estadísticas para proveer datos y seguir evaluando cómo se va garantizando el acceso a esta medicación, que ha sido un esfuerzo logístico multicountry, de múltiples países, importantísimo. Y no solo en aquellos que están enfermos, sino lo que fue la prevención de la transmisión vertical. Entre el 95 y el 2015, 7.9 millones de infecciones fueron evitadas. Y para 2030 esto va a llegar a 40.2 millones. Otra patología infecciosa en la cual se vio una participación importante de las medicinas fue la hepatitis C. Hoy se estima que hay unos 300.000 pacientes con esta enfermedad en Argentina. Al principio, allá por los 90, cuando surgen los primeros tratamientos, las tasas de cura eran bajísimas. Acá vemos en la gráfica un 6%. Fueron evolucionando los interferones, después llegaron los interferones pegilados, pero las terapias específicas para hepatitis C han sido lo que definitivamente marcó un antes y después en los tratamientos. Estos agentes antivirales de acción directa tienen hoy por hoy tasas de cura superiores al 95%. Esto se vio en los últimos años, obviamente hay guías que discuten cómo aplicarlo, porque hay un grupo de pacientes muy grande, pero es radicalmente una diferencia vital para estos pacientes, especialmente cuando existen coinfecciones con otras patologías. Siguiendo con las vacunas, estos son datos mundiales. Sabemos que anualmente entre 2 a 3 millones de muertes se previenen por las vacunas. Los países han hecho y realizado campañas, planes, donde involucran a una población muy grande de niños con el objeto de ser beneficiados por estos programas de prevención. Se calcula que desde el año 2000 se han vacunado a nivel mundial 2.500 millones de niños. Y acá tenemos un listado que son ejemplos, obviamente no incluye todo, pero de enfermedades que en algunos casos se ha logrado erradicar, declarar libre de la enfermedad a muchos territorios. Este año, el último que tuvimos fue, si no me equivoco, septiembre-octubre, que se declaró libre de polio salvaje a África. Entonces vamos viendo cómo esto tiene una influencia en evitar muertes. Se espera
que entre el 2011 y el 2020 se prevengan 25 millones de muertes, y en gran parte estas 25 millones se deben a vacunaciones de sarampión y hepatitis B. En cuanto vemos, ahora pasando a patologías no infecciosas, o sea, sino patología no transmisible, cáncer como un gran ejemplo, los medicamentos han tenido una influencia muy importante en el tratamiento. Vemos que la sobrevida que se aumentó, acá la cuantificamos en 3 años, puede otorgarse una atribución dentro de lo que es la acción para este aumento de sobrevida en alrededor de un 80% a los tratamientos médicos, a los tratamientos con medicamentos. Se ve que hay una fuerte contribución a la disminución de años de vida perdida y por lo tanto a los años de vida ganados que se producen en la población. En el cáncer de mama también vemos, estos son datos locales, se ha visto una disminución anual entre el 96 y el 2013 a una tasa del 0,9 y tuvo un gran aumento entre el 2013 y el 2017 del 2,1. Y si bien un poco cabalga entre lo que es antineoplásico, no es un tratamiento antineoplásico, estamos hablando de cáncer, pero se sabe que va a tener un impacto futuro, es la vacunación para HPV. Se cree que para el año 2014, con las vacunaciones obtenidas en el año 2014, se van a evitar en el futuro la muerte de 156.000 mujeres. Siguiendo con patologías crónicas, la diabetes, que es una enfermedad que cada vez tiene de hecho mayor prevalencia, se ve que con las medicaciones que están modernizándose, se han disminuido las hospitalizaciones, ya sea por complicaciones como hipoglucemia o por eventos cardiovasculares asociados a diabetes en más del 40%. Pensemos que en los años 70 se utilizaba insulina cadavérica. Hoy por hoy existen más de 20 tipos de insulina, se permite el control glucémico de una manera mucho más personalizada para el paciente, y hay pacientes que son muy difíciles de controlar. En algunos casos es más sencillo el manejo terapéutico, pero presentar opciones para el tratamiento de pacientes que no responden fácilmente a las terapias de primera línea es muy importante. En enfermedad cardiovascular, y estos sí son datos locales, la mitad de las muertes que se evitan se atribuyen a la tríada que los médicos tenemos para muchos de estos pacientes, que son estatinas, antihipertensivos y betas bloqueantes. Tenemos que tener en cuenta que la enfermedad cardiovascular es una de las causas principales de muerte en el país y en el mundo. Otra enfermedad crónica, la EPOC, se reduce su mortalidad con la utilización de medicaciones modernas. En nuestro país, la EPOC afecta a un 14% de las muertes mayores de 40 años. Es la tercera causa de muerte a nivel mundial. En el caso del asma severo también es una patología que por ahí a priori uno piensa como benigna, pero existen casos de asma severos que son muy difíciles de controlar y que perjudican muchísimo la productividad, la vida plena de estos pacientes, porque se ven en urgencias, se ven internados con frecuencia. Con el advenimiento de los fármacos biológicos se puede reducir la frecuencia y la gravedad de los síntomas de estos pacientes, ya sea como las visitas a urgencias, la cantidad de hospitalizaciones que se tienen y las visitas no programadas, vemos que son porcentajes altos y que son muy relevantes cuando uno hace trabajos que son enfocados en cómo valoran los pacientes esas diferentes modificaciones. Como un poco adelantaba Fernando, es la explosión de investigación, de desarrollo, de colaboración que se ha visto en virtud de esta pandemia, ha sido realmente sin precedentes. Más de 1.500 investigaciones que están en curso, muchas terapias que ya han sido aprobadas, tratamientos con fármacos que ya existían, para otras indicaciones que están siendo probados en COVID, ya sea antivirales, antiinflamatorios, bueno, ha sido muy mediático el tema del plasma de convalecientes. Hoy por hoy se está viendo más cómo utilizar los anticuerpos monoclonales en estas patologías, y las vacunas, que también están en boga todos estos días.
Existen 10 vacunas en fase 3, 3 de ellas están vinculadas a desarrollos de empresas asociadas a KM, no necesariamente en Argentina, AstraZeneca, Janssen, Pfizer, y existen otras fases de desarrollo que involucran también empresas que son asociadas a KM en Argentina. Como les comentaba, esto es un panorama simplemente de los resultados que se ven en salud, de cómo podemos cuantificar, y yo creo que es muy importante resaltar eso. Muchas veces tenemos percepciones, sí, esto sirve, esto no sirve, pero creo que algo que debemos pelear por tener, que es vital para un país, y para el nuestro también lo es, son cifras. Cuando nosotros tenemos cifras y podemos cuantificar impactos, creo que esto nos ayuda muchísimo. Por eso el valor de este relevamiento que se ha hecho, y si tienen opción de bajar aquí en donde se muestra el documento, leerlo, servirse de las fichas técnicas que comentó Álvaro, que la verdad que son para algunas bibliografías que están incluidas, son las más relevantes, creo que lo van a encontrar de mucha utilidad. Bueno, muchas gracias, Susana. Les reitero a todos que los que quieran ir formulando preguntas para los expositores lo hagan a través del chat y vamos a resolverlas después de terminadas todas las exposiciones. Y vamos a pasar ahora a la tercera y última parte de este primer seminario, que a partir de ahora entonces va a escuchar las opiniones de los distintos actores. Ahora vamos a escuchar en unos momentos la opinión de dos destacados expertos en economía de la salud. El miércoles próximo vamos a tener aquí al organismo rector, es decir, el Ministerio de Salud de la Nación. Vamos a tener a los legisladores, a los pacientes, y de esta forma poder tener una amplia visión de qué significa el medicamento para el conjunto del sistema de salud en Argentina. Como les decía, tenemos invitados para esta última parte a dos muy destacados expertos, dos grandes amigos, que son la licenciada Natalia Jorgensen. Natalia es licenciada en Economía con un posgrado en la Escuela de Sanidad Carlos III de Madrid. Es actualmente la presidenta del Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de nuestra universidad. Ha sido gerente de medicamentos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y es además una experta senior en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y también nos acompaña el licenciado Oscar Cetrángolo. Oscar también es licenciado en Economía con un posgrado en la Universidad de Sussex. Ha tenido una extensa trayectoria en el sector público. Actualmente trabaja en la Universidad de Buenos Aires, de donde es profesor y donde participa del Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Además es un destacado consultor de la CEPAL. Les vamos a pedir a ellos que nos den algunas opiniones y vamos a empezar con Oscar, si te parece. Recién nos comentaban que los medicamentos globalmente representan un desafío importante para la sostenibilidad de los sistemas de salud, Oscar. Entonces, ¿cómo ves vos esos desafíos para los sistemas sanitarios y básicamente para el sistema sanitario argentino que plantean los medicamentos y qué impacto tienen en el gasto general en salud? Gracias, Rubén. Bueno, mirá, como todos sabemos, de la mano de los medicamentos y la innovación, creo que las presentaciones fueron muy claras y muy fuertes en ese sentido. En los medicamentos y en las nuevas tecnologías está el futuro de todos nosotros, no del sistema de salud, sino de la vida nuestra. Eso implica una presión muy fuerte sobre el gasto, ¿no es cierto? Digo, es muy difícil
el funcionario que está manejando el ministerio, las instancias públicas, decir que no a algo. Con lo cual, teniendo en cuenta la enorme variedad de posibilidades que da el desarrollo tecnológico, un desafío muy importante es saber elegir, saber priorizar, saber qué cosas hay que dar primero, qué cosas hay que dar después. Eso, en el caso argentino, es un problema mucho más evidente, porque si hay algo que caracteriza las políticas públicas de Argentina en las últimas décadas, es la absoluta incapacidad de poner prioridades. Entonces, esto es un desafío único, no solo para el sistema de salud, sino en general. Obviamente, cuando uno mira en porcentajes, dice, bueno, el gasto en medicamentos debe ser un punto de producto, algo así. En muchas de las aseguradores es algo así como el 30% del gasto. Es importante. Claro, cuando uno lo compara con la información que ustedes brindaron recién, digo, bueno, fantástico, pero también son posibilidades. Pero yo me quedaría con un par de dimensiones que incorporó la presentación de Fernando Giannoni. Él dijo equidad y sostenibilidad del sistema. Entonces, hay que priorizar, hay que ver cómo es el acceso equitativo y hay que ver cómo es la sostenibilidad del sistema. Y yo no quiero extenderme mucho porque hagamos intercambio con Natalia, pero digo, yo quisiera agregar algo más. Es la sostenibilidad del sistema de salud y la sostenibilidad en general de los estados, porque ojo que esto también implica unas demandas enormes sobre los sistemas de pensiones, sobre el mundo del empleo, etcétera, y entonces hay que tener cuidado con no ver esto exclusivamente desde el sistema de salud. A mí me parece que hay que mirar esto en la salud de las personas, en el sector público y en la organización económica. Ojo que es un sector con unas posibilidades enormes de desarrollo. Cuando uno mira las restricciones del sector externo de Argentina, acá hay posibilidades, pero hay que balancear las distintas cuestiones. Insisto, la idea de cuidar la sostenibilidad de manera equitativa y saber priorizar, ahí Natalia me parece que tiene más expertise en las agencias de evaluación, podrá decir mucho más que yo. Yo creo que esos son los ejes sobre los cuales debiéramos trabajar. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. A Natalia, que como vos decís tiene una expertise importante en el tema de evaluación de tecnologías, le vamos a hacer una pregunta fácil. Vos marcaste el impacto enorme que tiene en la sostenibilidad de los sistemas, el precio de la innovación. Y entonces le vamos a preguntar a Natalia, ¿qué se debe priorizar en la evaluación de tecnologías? ¿El valor o el precio? Natalia. A ver, me la puso fácil, Rubén. A ver, son dos caras de una misma moneda, pero no son lo mismo. Cuando uno prioriza, la primera pregunta que se hace es, tiene que ver con el valor que aporta, en este caso el medicamento, y el valor que aporta a quién, ¿no? O sea, porque no lo vemos desde el punto de vista individual, sino que lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, del sistema de salud, en este caso. Entonces, ese valor tiene distintas dimensiones, pero el objetivo primario de un sistema de salud es recuperar la salud de una población si la ha perdido o, digamos, mejorar la salud. Con lo cual, el primer objetivo que tiene que cumplir un medicamento o una tecnología sanitaria es lo que nosotros le llamamos beneficio neto en salud. ¿Qué quiere decir? Que lo que aporta ese medicamento a la salud de la población, esperamos que sea mayor o igual que, digamos, los recursos que no podemos, o la salud que estamos dejando de obtener por no aplicar esos recursos en otros medicamentos, en otras tecnologías. Con lo cual, que aporte un beneficio neto en salud es el primer objetivo. Y esa es la primera dimensión del valor. Ahora hay otras dimensiones de valor que tienen que ver con la equidad, que tienen que ver con la protección financiera de las familias, que tienen que ver, digamos, con lo que la sociedad valore. Ahora, si vamos a estar dispuestos a pagar precios por encima, por superiores al beneficio neto en salud que un medicamento o una tecnología aporta a la sociedad o a la población, tenemos que explicitar qué es lo que estamos valorando y cómo lo cuantificamos.
Y eso, bueno, ahí también lo decía Fernando, hay técnicas como las de multicriterio, digamos, que permiten hacer esta valoración. Ahora, el precio también tiene otras dimensiones. Las características que tiene el mercado, las características del sistema de salud, la negociación, si hay regulación de precios, si no la hay, y también están incorporados riesgos, o sea, en Argentina el riesgo argentino, que podríamos decir riesgo crediticio, el riesgo financiero y el riesgo cambiario, muchas veces también están con lo cual hay que, para poder llegar a precios basados en valor y que se refleje esto, creo que en Argentina todavía tenemos un camino importante. Igual esto no resuelve el problema de la sostenibilidad, aunque los precios estuvieran solamente basados en valor. Muchas gracias, Natalia. Empiezo pidiéndole disculpas a los dos. Ustedes saben que tengo un enorme aprecio por los dos, pero les voy a hacer una pregunta, a ver, para que me la contesten desde su perspectiva. Supongamos que, y por eso digo que los aprecio, tuvieran la dificultad de que se los designa o ministro de Hacienda o ministro de Salud Pública en nuestro país. ¿Cuáles serían las políticas públicas que impulsarían y qué cosas cambiarían en el sistema de salud o qué cosas piensan que se deben cambiar en el sistema de salud para tratar de mejorar esta condición de inequidad y de falta de sustentabilidad respecto de la incorporación de medicamentos de alto precio? Oscar. Gracias, Rubén. No, a ver, yo tiendo a ponerme con una cabeza más de Hacienda que sanitaria, pero en todo caso sería una cabeza desde Hacienda de los problemas de salud. El sistema argentino es terriblemente, lo hablamos tantas veces, terriblemente injusto e ineficiente. Es injustificadamente injusto y extrañamente ineficiente, con lo cual hay muchísimo que hacer para mejorar en los dos sentidos, ¿no es cierto? Buena parte de los problemas de equidad van en el camino de la mejor eficiencia y tiene que ver con la múltiple cobertura, las dificultades que hay en el territorio, etcétera. Lo que pasa es que si nos metemos en el sistema de salud, el tema es demasiado largo y nos vamos del tema de medicamentos, porque el tema de medicamentos, que es lo que nos ocupa hoy, es una parte muy importante, pero no necesariamente es el emergente de los problemas del sistema de salud, sino que es más consecuencia de los problemas. Entonces, la enorme fragmentación y la segmentación de derechos que hay en el sistema de salud implica una dificultad para decidir una política de medicamentos. Hay múltiples instituciones públicas que no se ponen de acuerdo en hacer compras unificadas, generar prioridades que sean las mismas unas con otras. Cuando ustedes establecieron genéricos, resulta que PAMI no recetaba por genérico. Digo, más allá de que sea bueno o malo, no se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Y en términos de medicamentos, PAMI es el instrumento, digo, es la institución que demanda la mayor parte de los medicamentos y no puede ser que PAMI negocie por un lado a cuenta de que el resto mira para otro lado. Con lo cual, ahí hay temas de regulación, digamos. Es un sector muy difícil de regular, muy oligopolizado. El Estado tiene que negociar de manera amigable, pero fuerte. ¿Amigable en qué sentido? De consensuar con el sector dónde están las prioridades, sobre qué poner el acento y no dejarse avasallar por intereses que son parcelados, digamos, que no responden a una política. Con lo cual, hace falta una estrategia clara, ¿no es cierto? Y si querés hablamos, pero muy largo, de cuáles son las reformas que haría falta para hacer que el sistema sea más equitativo, de acceso efectivo y de cobertura universal equitativa a lo largo del territorio, por las complejidades que tiene la descentralización y las complejidades que tiene la fragmentación del sistema de seguridad social. Pero me parece que por ese lado van las líneas de reforma, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Natalia, ¿qué tenés para opinar sobre esto? No podría coincidir más con Oscar. Completamente de acuerdo ahí.
yo creo que además hay algo que excede únicamente a lo que es la Argentina, ¿no? O sea, creo que es necesario innovar en la gestión del sistema de salud, y no solamente en Argentina, en muchos de los países. ¿Por qué? Porque tenemos innovaciones en tecnología que son del próximo siglo quizás, o sea, vamos a ver con las terapias génicas cambios revolucionarios, y tenemos modelos de atención del siglo pasado. Entonces, creo que es fundamental avanzar y lo más rápidamente posible en incorporar toda la innovación en lo que es información, digitalización, y hacer más eficiente el sistema de gestión, digamos, y cambiar eso desde el fondo. Eso para el largo plazo. En el mediano plazo tenemos que reformular y ordenar el programa médico obligatorio que tenemos y priorizar. O sea, definir, bueno, que el ministerio explicite cuáles son las prioridades, y a partir de ahí definir líneas y empezar a evaluar qué es lo que estamos dando, qué cobertura efectiva tenemos y cómo avanzamos de a poco hacia la universalización de las coberturas efectivamente, ¿no? O sea, porque sabemos que hay brechas de cobertura muy significativas y la inequidad que tenemos es brutal. Y en el corto plazo, lo que decía Oscar, o sea, las compras estratégicas centralizadas van a, digamos, pueden hacer un cambio en lo que es la negociación de precios muy, muy significativo. Y pensemos que a futuro las innovaciones que vienen van a tener precios muy, muy elevados, y no sería digamos, es impensable que se pudiera afrontar de alguna manera que no fuera centralizada. Con lo cual, eso. Muchas gracias, Natalia. Y una cosa más, y un peso Adelante. un poco cada vez más importante de lo que es el sector público en la financiación del sistema, ¿no? Porque también las reformas en todo lo que es América Latina han ido, digamos, los regímenes contributivos se ve que no alcanzan para poder financiar, y han ido a una combinación de regímenes contributivos con no contributivos, ¿no? Y, digamos, ese peso cada vez mayor del sector público me parece que todavía es algo que Argentina es una deuda que tiene. Gracias, Natalia. Oscar, respecto del sistema tributario y de los impuestos que pesan sobre los medicamentos globalmente, ¿tenés alguna opinión? Bueno, lo que pasa, Rubén, es que el sistema tributario está en construcción, está en construcción en Argentina desde hace un siglo, pero sin duda estamos demorando una buena reforma tributaria desde hace tiempo. El sistema tributario argentino, digamos, el sistema fiscal argentino se montó sobre una estructura de impuestos de emergencia y los toma como impuestos permanentes, con lo cual, y hoy en esta emergencia concreta es muy difícil imaginarse ceder algún terreno en términos de recursos, con lo cual hoy se trata, así como se trata en salud de pasar la pandemia, en economía se trata de pasar esta extrema emergencia. Ahora, en el mediano plazo uno espera que las cosas ojalá se normalicen y hay que repensar una estructura tributaria nueva. Ahí sabemos que hay alguna dificultad que no se logró resolver nunca con el IVA del sector de la salud, que eso requiere una discusión. En términos de financiamiento del sector, hay todo un tema ahí con la participación de, recién Natalia decía lo contributivo o no contributivo, en el medio como una cuña están los monotributistas, que es un invento que nadie sabe muy bien cómo tratar, pero entonces, digamos, del lado del gasto creo que la reformulación del sistema debiera resolver buena parte también de la tributación, y del lado de la tributación me parece que el mundo va hacia una mayor tributación sobre las personas físicas y menos sobre las empresas, y una reformulación del IVA en algunos sectores, y eso hay que considerarlo. Y no puedo olvidarme del impacto que hay que reforzar en la Argentina en especial sobre el impuesto al tabaco, que le den o no le den recursos al sector, son importantes en sí mismos como incentivo para reducir el tabaquismo. Es una de las causas de muerte muy fuertes en Argentina, y la Argentina es el único país del mundo que yo conozco en donde una parte del impuesto se asigna
a aumentar la productividad en la producción de tabaco. Yo no conozco un caso del mundo parecido a eso y me parece que también hay que tratar ese tipo de cuestiones. Muchas gracias, Oscar. Bueno, les agradezco a todos los expositores, les pido que se incorporen a todos porque tengo algunas preguntas que ha formulado el auditorio, así ustedes pueden responderlas. Y bueno, empezamos por la siguiente. A ver, un colega plantea, ¿cómo se analiza el impacto económico de un producto innovador para una determinada enfermedad y en un determinado financiador? Cuando ese financiador no conoce sus costos asociados a dicha enfermedad. Bueno, más que una pregunta, parece una declaración de una situación de realidad en la Argentina, pero bueno, dejo libre a quien quiera de los expositores comentar sobre esto. Bueno, voy a hacer un pequeño chiste de economistas. Cuando pasa eso y uno supone que tiene un abrelatas, tiene que abrir una lata y uno supone que tiene, o sea, uno empieza a establecer algunos supuestos y a partir de ahí hace estimaciones y hace simulaciones. La realidad es que Argentina tiene una falencia muy, muy grande en lo que son los datos, con lo cual para hacer evaluación económica de tecnologías sanitarias es realmente complejo y muchas de los datos y la información que utilizamos está basada en supuestos. Natalia, ¿y vos qué cosas creés que podrían ayudar? Porque más en una evaluación multidisciplinaria, como es la que exige fijar un valor que no sea solo económico a los productos innovadores, esto requiere una información que, bueno, necesita determinadas herramientas. ¿Cuáles te parecen que pueden ser herramientas que ayuden a mejorar esta producción de datos? Hoy en Argentina, o sea, desde lo más básico, hoy no tenemos registros de las patologías, digamos, de los pacientes, de incidencia, de prevalencia. Los datos que utilizamos los obtenemos del Global Burden of Disease, con lo cual empezar a mejorar el registro, y yo realmente creo que se necesita una historia clínica electrónica y empezar a tener datos mucho más fehacientes de todo. O sea, necesitamos hasta los registros de defunciones, no podemos tener más registros manuales. O sea, entonces tenemos problemas, creo, muy básicos en la generación de datos. Muy y bien, hay que muchas avanzar gracias. para poder resolverlos. Muchas gracias, Nati. No sé si algún otro quiere hacer algún comentario, si no voy a la siguiente pregunta. Nadie más. Bueno, pregunta uno de los participantes, ¿cuánto, si se conoce, cuál es el monto de importación de productos terminados o semiterminados y otras drogas en dólares? No sé si los colegas de la industria pueden tener un valor al respecto. En este caso, ¿qué tal? Soy Susana de KM. En este caso, nosotros hemos presentado información sobre específicamente lo que estábamos trabajando desde el reporte Weber, no así los datos que se presentaron, que los presentó Fernando, se refieren a inversiones en investigación clínica. Del 18 al 19 esta inversión pasó de 6.000 millones a 12.000 millones de pesos a nivel local. Estas inversiones son generadoras de divisas. Él presentó datos de exportaciones que se realizan, así que es un poco la idea ver el valor contributivo que hace la economía dentro del país. Exportaciones de este año, como mencionó Fernando, llegaron a 555 millones de dólares al año. Muchas gracias, Susana. Bueno, hay otra pregunta para todos los participantes, en la cual plantean cuál es la posición que tiene cada uno de ustedes sobre la fijación de precios máximos
para medicamentos considerados esenciales o de uso frecuente en situaciones como la actual pandemia. La pregunta es para todos los... Adelante, adelante. No, yo sin ir a lo sectorial específico, más una cuestión más macro, con independencia de que sea bueno o no tener precio máximo, en general los precios máximos generan algún tipo de distorsión a lo largo del tiempo, si es que cambian la tecnología, alguna cuestión. En un país como el nuestro, de alta inflación, el precio máximo implica una renegociación permanente de todos los contratos. Si hay algo, digamos, nosotros hablamos de la grieta, si hay algo que alimenta la grieta cotidianamente es la inflación, porque cada uno de nosotros tiene que renegociar todo lo que hace cada mes, los maestros. Digo, en un país sin inflación, uno no está pendiente de cuál es el ajuste de las jubilaciones, los maestros y los médicos. Y eso es muy complicado. Si además de eso vamos a sumar la renegociación de precios de medicamentos, me parece que es algo discutible, uno puede estar a favor o en contra, pero claramente yo no lo aconsejo hasta que no salgamos de este régimen de alta inflación. Gracias, Oscar. No sé, Natalia, si querés hacer algún comentario. Coincido. Álvaro, no sé si... perdón, Natalia, adelante. No, y digamos, y hay otros instrumentos que se pueden utilizar también para inducir competencia, que son más eficientes que poner precios máximos. ¿Cómo cuáles, Natalia? Como, digamos, la centralización de las compras. O sea, hoy, por ejemplo, en la Argentina, los principales financiadores, hoy Oscar mencionaba lo del PAMI, pero no solamente el PAMI, el PAMI, IOMA, o sea, tenemos, el ingreso de medicamentos ya, digamos, genera por sí una ausencia de competencia, porque están los convenios. Entonces, esos convenios hacen que una vez que está definido con nombre y apellido un medicamento en ese convenio, se compite por entrar, pero después no hay competencia en precios. Lo que es toda la cadena de la distribución en Argentina, digamos, también ahí se puede trabajar para también generar competencia y mejora en precios. O sea, todavía mejorar en lo que son las compras conjuntas y lo que vimos y en las licitaciones, o sea, que también vimos cómo mejoran los precios. Pero para todo esto también coincido con Oscar, se necesita una estabilidad macroeconómica y un país que tenga cierta previsibilidad. Muchas gracias, Nati. Álvaro, ¿querés hacer algún comentario? Sí, yo coincido. Y hombre, el caso español es diferente porque no tenemos esa presión inflacionista como tienen allá en Argentina y solamente uno cuando el año pasado, a cuenta del informe, tuve que estar 4 veces en Argentina y claro, cada vez que iba, las cosas que tenía que comprar variaban el precio. Entonces era algo que, bueno. Entonces, en España sí que existe el precio máximo. Existe para todo, claro, cuando el precio máximo es una imposición, tienes un problema. Cuando el precio máximo es un precio de financiación y la empresa puede decidir si lanza al mercado o no, pues eso ya no es tanto problema. En los medicamentos que van por atención primaria, es decir, los que se dispensan en las oficinas de farmacia comunitaria, ese precio, además de ser máximo, no se puede bajar. Es decir, no existe la posibilidad de bajar el precio de un medicamento recetado en España en las oficinas de farmacia. En cambio, en los medicamentos hospitalarios, existe un precio de financiación máximo y ahí sí que existe la posibilidad de comprar por debajo de ese coste. ¿Cómo? Como decía Natalia, con centrales de compras, con procesos de compras centralizadas, con acuerdos de riesgo compartido, etc. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Y esto es un elemento que también cuando decían antes lo de la información, claro, sin buenos registros es muy difícil evaluar. En España tenemos un buen sistema de información, pero cometimos un error que espero que Argentina no cometa, que fue hacer 17 sistemas de información distintos, uno por cada región. Y entonces, a la hora de que se entiendan, tenemos problemas. Y en Europa, con la pandemia, lo que ha sucedido es que, para evitar competencia entre los distintos socios, la compra de medicamentos para el COVID y la compra de las vacunas está centralizada con fondos europeos y se distribuye luego para cada país. Entonces, esto es también un elemento diferenciador.
Muchas gracias. Una cosita más. Sí, Natalia, adelante. La ley de prescripción por nombre genérico, o sea, avanzar para cumplimentarla. Y digamos, si por ejemplo que las recetas estén disponibles cuando hay más de una opción y con sus precios, o sea, mejorar la información en este sentido también serviría. Perdón, me acordé recién de eso. Y según lo que dice Natalia, también me he acordado de otra cosa, lo que no parece muy eficiente es que el precio del biosimilar sea más alto que el precio del innovador. Eso no pasa en ningún sitio tampoco. Es decir, esos medicamentos son medicamentos reguladores del mercado, por lo tanto tienen que hacer que baje el precio, tanto el genérico como el biosimilar, no que suba el precio. Recién cuando hablabas, Álvaro, de la dificultad de España en la integración de la información de las distintas regiones, y nos advertías de que esperemos que no caigan en el mismo problema, lamento comunicarte que ya hemos caído. Nosotros, como país federal, lamentablemente, desde hace tiempo tenemos el problema de la integración de la información en nuestro país. Es uno de los problemas serios que tiene la información en nuestro país. Hay una pregunta más, posiblemente sobre impuestos, justamente nuevamente. Dicen, ¿ven viable que el IVA en salud pudiera pasar a formar parte de un fondo solidario para el financiamiento de medicamentos innovadores? ¿Puedo? Dale. En general, mi posición personal y en general la gente que trabaja temas de finanzas públicas somos muy contrarios a la asignación específica de impuestos, ¿no es cierto? Son dos discusiones distintas. La asignación de impuestos se justifica cuando hay un claro principio de beneficio asociado al impuesto. Por ejemplo, alguien que aporta para una jubilación, es lógico que ese aporte esté destinado a pagar la jubilación, porque es un ahorro diferido, o en salud es un salario en especies. Ahora, si digamos, la idea de buscar asignaciones específicas es cuando los distintos sectores quieren quedarse al margen del ajuste fiscal. Entonces yo me apropio de una parte de la recaudación tributaria y me la llevo a mi casa. No, y además el IVA es un impuesto general al consumo, es muy difícil imaginarse que tiene que ver con la salud. No, el IVA hay que cobrarlo. Lo mejor que puede pasar con el IVA es que se cobre, que financie el Estado y que el Estado con esos recursos decida qué hacer. Porque en la medida que nosotros hablábamos antes, la dificultad que tiene la Argentina para priorizar en el gasto. Precisamente la manifestación de la dificultad de priorizar es que cada sector quiere tener su fondo específico para no discutir la prioridad frente al otro. Entonces yo tengo un fondo y si después cambian las prioridades, no, yo ya tengo mi fondo. Entonces los ferrocarriles tienen el fondo de los combustibles, los maestros tienen el fondo de incentivo docente. Claro, también es cierto que si todos los sectores tienen su caja y salud no la tiene, salud queda atrás, pero bueno, pero me parece que yo soy más partidario de eliminar todas las cajas específicas y discutir en serio el presupuesto en que se gasta. Creo que de esa manera de otra manera no vamos a resolver el tema fiscal nuestro. Perfecto. Uno de los colegas plantea lo siguiente, dice, según datos de la Unión Argentina de Salud, en los últimos meses se registraron ajustes promedios en medicamentos COVID que superaron el 500%. ¿Qué consideración le merece esto a los ponentes, ¿no? Tanto a la industria como a los que trabajan en el sector público y demás, si tienen algún comentario a todo esto? Ha habido una disposición al respecto también que ha salido del Ministerio de Salud, pero bueno, quería aclarar que KM no tiene un rol formativo de precios, o sea, no es la función de la Cámara. Y por ahí un poco atrasado, pero hacer la aclaración que en el contexto COVID también muchas de las empresas han distribuido diversas contribuciones solidarias, en otros casos contribuciones a lo que es el compartir la información,
que en otros casos no se ha visto. El nivel de publicaciones de etapas muy tempranas ha alcanzado niveles muy altos, que bueno, que esperamos que esto sea obviamente un aprendizaje y ciertas cosas también se puedan propagar al futuro. Muchas gracias, Susana. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, si no hay ningún otro comentario, quiero agradecerles a todos. Muchas gracias, Álvaro, Susana, Oscar, Natalia y Fernando. Y bueno, creo que ha sido una muy interesante discusión y los esperamos el miércoles próximo en el mismo horario para escuchar, como les dije, otras opiniones al respecto. Vamos a hablar de evaluación de tecnologías sanitarias, vamos a escuchar hablar al Ministerio de Salud de la Nación, vamos a escuchar hablar a los pacientes respecto del tema del valor del medicamento. Y además aprovecho también para invitar a todos, mañana 18:30 pueden hacer su inscripción a través de la página de iSalud. Los invito a la presentación del costo del programa médico obligatorio del año 2020 que hacemos juntamente con la empresa ProSanity. Bueno, en nombre de KM y de la Universidad de Salud les agradezco muchísimo y nos estamos viendo el miércoles próximo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias. 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 Gracias.